Hola amigos, buenas noches. Les voy a contar una aterradora historia, algo rara, jamás escuchada ni contada por aquí. Trata acerca de un nahual y de la Santa Muerte. Durante los años que llevo contando relatos, jamás había contado algo parecido, pero bueno, tiene su lógica y su chiste. Esta aterradora historia real le pasó a un profesor rural, aquel que iba camino al pueblo para darle clase a los niños, pero en su paso descubrió que había una persona herida a la cual gritaba muy feo. Se detuvo para ayudarla, y eso le salvó la vida, aunque no me lo crean. ¿Por qué? Porque la Santa Muerte se quería llevar a este maestro, pero gracias al Nahual no le fue posible. Para contarles este aterrador relato les pido de favor que se pongan cómodos, que apaguen la luz y que abracen a los niños. Este relato es para toda la familia. Comenzamos. Título del evento: La Santa Muerte y el Nahual de Catemaco. Mi maestro le dio un raid a un nahual y no creerán lo que pasó después. Señor Chomo San Juan, buenas noches. Somos de un lugar muy afamado, aquí en Veracruz. Y el siguiente evento que les quiero compartir le sucedió a mi maestro Eduardo, cuando recién fue asignado por la Secretaría de Educación Pública como maestro rural de mi comunidad. Cierto día mi maestro de química llegó muy agitado y todo sucio, además lleno de sangre y sobre todo asustado. Al principio no coordinaba ni sus movimientos. El pobre estaba blanco del miedo. Por eso le hablamos al director porque creímos que le estaba dando un infarto, pero resultó que esto era algo más feo. Después de que se tranquilizó nos platicó que él venía en su camioneta para la escuela, pero junto con otro señor que lo venía acompañando, cuando les pasó algo muy aterrador. Esa vez estaban a un par de kilómetros de Catemaco, Veracruz, y ya solo le faltaban unos minutos para llegar a la escuela, a dar clases. Pero justo al pasar por entre unos árboles, escuchó un grito muy fuerte, al parecer de un hombre que suplicaba por ayuda. Como en ese momento traía el vidrio de su puerta abajo, el grito fue muy duro y por ende, el señor que venía junto a él lo escuchó. Ambos voltearon de reojo y allí, entre los árboles, miraron a un señor herido, el cual se arrastraba porque sangraba de un pie. El profesor, como pudo, frenó la camioneta para auxiliarlo, en lo que su compañero se quedó asustando. De hecho, le dijo que no se bajara, y le agarró el volante muy fuerte, y le pidió que por favor no lo hiciera, que porque estaban en peligro. El profesor le dijo al señor que al parecer había un anciano malherido, uno que necesitaba su ayuda, y que tenían que ver primero si estaba vivo. En ese momento, comenzó a temblar el señor porque estaban cerca de Catemaco, y todos saben que allí es peligroso detenerse. El profesor revisó bien y no sabía nada. Solo observó un enorme charco de sangre a unos metros de la carretera. En ese momento, el otro señor lo apuró y le dijo que era muy peligroso estar allí, y más porque era el pasto del crimen organizado, y también porque estaban en una enorme zona donde era considerada tierra de brujos. Por fin el maestro le hizo caso y mejor siguió su camino, pero al momento de arrancar su camioneta, que se les atraviesa un señor pidiéndole ayuda. El hombre al parecer estaba mal herido y tiraba mucha sangre. Jura el profesor que desde que vio a este hombre, a lo lejos sintió una extraña sensación, algo parecido, como que les iba a pasar un accidente. Probablemente. Era como si algo en ese hombre no cuadraba. Por su parte, el otro señor le pidió de favor que allí lo dejara y que no se atreviera a prestarle ayuda. Es más, casi le exigió que ya siguieran su camino. Al final de cuentas, el maestro era buena persona y por eso frenó su carro e invitó al anciano para subir en él, posiblemente para acercarlo a un hospital, pero no. Allí comenzó a revisar sus lesiones. El abuelo le dio las gracias y también le pidió un poco de agua. Después de que calmó su sed, el profesor se quedó platicando con él por unos minutos, para ver si estaba bien, pero curiosamente, las heridas del señor no eran de gravedad. También, a pesar de que era anciano, se le notaba una impresionante fuerza, pero en ese momento no podía caminar bien.
El hombre le platicó al profesor que él venía de cortar leña para venderla en el pueblo, cuando no se fijó y un tráiler lo aventó a una zanja, dejándolo lastimado de gravedad en su pierna. Gracias a Dios, la herida no era tan superficial, solamente tiraba demasiada sangre. Mientras el maestro revisaba su pierna, en eso pasó una camioneta de redilas, pero a toda velocidad. De hecho, casi se los lleva y también casi los saca de la carretera y por poco les pega en la parte de atrás. Mucha gente que visita a los brujos de Catemaco, Veracruz, viene tomada o se pone a tomar en el camino y por eso pasan los accidentes. Pero bueno, de por sí es una carretera muy transitada, así que solamente deben de manejar con precaución. Cuando el viejo se estaba por despedir del maestro y del otro señor, le preguntaron que por dónde vivía, y éste les mencionó que cerca de la escuela secundaria. Y al quedarle de paso, el profesor le pidió de favor que ya no se bajara, que en unos minutos lo acercarían. Al final de cuentas, los tres partieron en esa dirección, a donde el maestro daba clases, pero de pronto el anciano le pidió de favor al maestro que frenara la camioneta, que la orillara y que por favor no preguntara nada. Es más, le dijo que era peligroso en ese momento, que le diera unos minutos y después seguiría su camino. De repente el extraño señor les dijo: por favor, esperen un poco más, porque acabo de ver que la flaca anda muy cerca. Al escuchar eso, obviamente el profesor se puso nervioso y empezó a tener miedo. De hecho, hasta se estaba arrepintiendo de haberlo subido. Pero al final de cuentas obedeció e hizo lo que el viejo le pidió. Pero en verdad el ambiente estaba extraño, porque parecía que algo malo ya estaba pasando. Y sí que le creíamos al profesor de lo que nos estaba contando, porque todos los que somos o hemos vivido en Veracruz, principalmente en Catemaco, sabemos que aquí suceden extrañas cosas. Pero lo que en verdad nos contó el profesor se salió de la realidad. Resulta que a lo lejos se escuchó un fuerte choque, y hasta como una explosión, y después muchos gritos y llantos, como de personas suplicando piedad. Pues resulta que emprendieron de nuevo la marcha, y pasando 4 kilómetros, justo cuando les faltaba poco para llegar a su destino, en un lugar a donde siempre el maestro estacionaba la camioneta, pues en ese lugar pasó una aterradora tragedia. Allí vieron a la camioneta de redilas, que les pasó casi rebasando a toda velocidad, que estaba volcada y hecha a pedazos. Lamentablemente, se llevó a 4 carros a su paso, y como traía combustible, explotó. Por desgracia, hubo varios difuntos y muchos heridos. Esta parte de la historia del profesor, cuando la contaba, nos sorprendía a todos, porque dice que resulta que cuando voltearon a preguntarle al anciano que si acaso veía el futuro o que si era un brujo curandero, pues este ya se había convertido en un perro, en uno de color negro, el cual les habló con una voz humana y les explicó que ese era el destino para ellos, que por ser buena gente y por haberse detenido para ayudarlo, cambió la historia y fue diferente. También allí el Nahual les explicó que para salvarles la vida se tuvo que pelear con la Santa Muerte, la cual a toda costa se los quiere llevar. Pero como la flaca no se dejó, horas antes cambió la historia y se dieron un agarrón, donde el Nahual ganó, pero salió derrotada la muerte, la cual se marchó molesta esa mañana. Al final de cuentas el perro les agradeció con voz humana el aventón, y que de un brinco se baja de la camioneta, para perderse en el monte y para no volver nunca más. Para terminar nos platicó el profesor que él cree que si tocaba esa suerte, pues fue gracias al perro o al brujo Nahual, aquel que peleó con la Santa Muerte y cambió el destino que era diferente y lo puso a su favor. Después de estar incrédulos, por fin comprendió mi profesor que volvieron a nacer. De hecho, los dos se despidieron del perro Nahual y se fueron con la bendición del Señor y con la dicha de Dios. Pero bueno, al final de cuentas salvaron su vida. El señor que venía con él cree que era un brujo Nahual, pero la verdad era uno que veía el difunto, uno que veía a las brujas, uno que veía a los demonios, uno que sabía del futuro. Y gracias a Dios por ser amables y por ayudarlo, este le salvó la vida. Gracias.
Relato escrito, adaptado y contado en vivo por Chemo San Juan, de los eventos reales del Señor, Mateo San Agustín Torres. Como les dije amigos hace ratito, primera vez en mi vida y durante muchos años que escucho hablar de una historia, de un nahual con la Santa Muerte, pero una muy diferente a lo que se ha contado en nuestros canales. Si eres nuevo o eres un suscriptor que apenas llegó a estos canales, te quiero decir que los relatos que se cuentan aquí son basados en eventos reales. Son relatos que les pasó a la gente como a ti, como a mí, en muchas partes del mundo. No son relatos inventados, no son relatos copiados, no son relatos que soñé. Son eventos reales que nos comparte la gente. Son cosas que pasan en los pueblos y siguen pasando. Hasta aquí el relato de esta noche. De corazón les doy las gracias. Les deseo que tengan mucha paz y salud. Que Dios Padre me los bendiga y me los cuide mucho. Espero vernos mañana en otro relato, contado en vivo por su amigo Chemo San Juan. Gracias, excelente noche a todos.